Les invitamos a escuchar Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado. El mundo de la ciencia ha mostrado siempre su interés por la sábana santa y milagros como el del cojo de Calanda. Esta noche nos introducimos en el fascinante mundo de la investigación de estos hechos extraordinarios con el doctor Carlos Navarro, médico y escritor. El padre Miguel Márquez nos descubre los guiños de un Dios que siempre es providente. Cayetana Jairi Johnson nos habla sobre cómo las Sagradas Escrituras nos llevan al reino de Dios. La hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque dialogan sobre cómo cada uno de nosotros somos propiedad de Cristo. Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa. Muchas gracias por estar ahí. La relación entre ciencia y fe es mucho menos problemática de lo que desde algunas instancias se nos quiere hacer creer. Esta noche queremos iluminar esta realidad a través de dos acontecimientos, la llamada Sábana Santa y el milagro del cojo de Calanda, pues para descubrir qué nos dicen a nuestra fe. El doctor Carlos Navarro Díaz, médico especialista en cirugía plástica, reparadora y quemados, con más de 30 años de experiencia, se ha adentrado a fondo en estos milagros, desde un riguroso análisis científico. Además, también es prolífico escritor y conferenciante. Destacan sus libros Milagros al microscopio y Saber para creer, creer para ser feliz. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Javier. ¿Cómo debemos hablar de estas dos realidades? ¿Como hechos extraordinarios o debemos hablar de milagros? ¿Cuál es la manera adecuada? Pues debemos hablar de estas realidades de las dos formas, porque son hechos extraordinarios y son milagros. Depende del punto de vista de quien lo estudie. Si lo estudiamos desde el punto de vista científico, diremos que es un hecho extraordinario. Si lo estudiamos desde el punto de vista religioso, diremos que un milagro, pero el hecho es el mismo. Lo estudiemos desde donde lo estudiemos, el hecho es el mismo. Por lo tanto, no podemos decir que haya una discrepancia y no podemos decir que haya un conflicto entre ciencia y fe, porque han querido confrontar ciencia y fe durante más de un siglo y lo han conseguido en muchos aspectos, y los católicos que no estamos muy en el ajo, pues hemos accedido a ese debate de que parece que haya una confrontación entre la ciencia y la fe, y no la hay. Son
campos de estudio que estudian cosas distintas y esas cosas nos aportan conocimiento para las realidades que necesitamos para ser felices en la vida, ¿no? Para las cosas más importantes. Y no hay confrontación. Por eso en el libro digo que si hay confrontación entre arquitectura y botánica, cualquiera me diría, pues no hay ninguna confrontación, qué cosa más absurda. Pues es igual de absurdo aceptar que hay una confrontación entre ciencia y fe. Es verdad que los protestantes han tenido mucha tendencia a hacer esta confrontación, pero desde el punto de vista católico no podemos admitir que haya ningún tipo de confrontación. Y cuando nos la plantean, si profundizamos un poco, veremos que es absurdo que haya esa confrontación. El libro en que estudias estos dos milagros se llama Milagros al microscopio. Realmente, ¿podemos observar un milagro a través de un aparato tecnológico y científico? Pues curiosamente sí, es curioso decir un sí tan rotundo, pero si el milagro es un hecho y es un objeto real que llega a nosotros hoy en día, lo podemos estudiar científicamente. Por lo tanto, si tenemos milagros que estén hoy en día presentes materialmente, como en forma de objeto o en forma de lo que sea, los podemos estudiar científicamente como cualquier otro objeto. Desde el punto de vista científico, ya he dicho que lo llamaremos hecho inexplicable, pero hoy en día, después de 2 siglos de una tendencia tremendamente atea, tanto el siglo XIX como el siglo XX, el siglo XXI parece que Dios quiera darnos pruebas científicas de su existencia y que investiguemos esas cosas y que las saquemos a la luz para que ayuden a tantas personas, buenas personas que hay en el mundo, miles, millones, un porcentaje muy elevado de la sociedad que se manifiesta agnóstico, que se manifiesta ateo, y lo que tienen es una educación en contra de los valores cristianos, en contra de la Iglesia, sobre todo en contra del catolicismo, pero son este ambiente científico donde ellos han crecido y donde hay unas cuantas ideas maliciosas y prejuicios que les han inculcado, que si les damos la vuelta y les ayudamos a ver la verdad de esos conceptos, pues se pueden convertir con bastante facilidad, porque la verdad que estos hechos nos ayudan mucho a las personas que tenemos espíritu científico, y creo que a todas, porque todo el mundo tiene un espíritu científico. Puede decir uno, no, yo de ciencia no sé nada, pero todo el mundo sabemos que si cogemos una manzana y la dejamos caer, cae. Y que si repetimos el experimento, vuelve a caer. Y si lo hacemos con un lápiz, también cae. Nunca va hacia arriba, ¿no? Entonces, desde que somos niños, tenemos esa noción científica en lo más profundo de nuestro ser. Y podemos relacionar las cosas y basarnos en esas certezas para que nos ayuden en otras cosas, porque la ciencia tiene un límite y lo que no llega a la ciencia, pues llega a la razón, a lo que humanamente podamos llegar, ¿no? Y lo que no llega, pero eso ya una vez investigado y aceptado, pues llega la revelación, que son formas distintas de conocer las cosas importantes, de tener respuestas a las grandes preguntas, que es de lo que se trata. De lo que se trata, estamos en esta vida, en parte, no digo que ese sea el fin fundamental, pero estamos en esta vida para ser felices. Y Dios no creo que nos haya creado para ser infelices. Nos ha creado para que seamos felices aquí en la tierra y después en el cielo. Es verdad que en la tierra de una forma imperfecta y con muchas cosas que nos hacen ser puntualmente infelices, pero Dios quiere que seamos felices aquí. Y si somos infelices puntualmente o en general, lo más probable es porque nos lo hayamos buscado nosotros con nuestras malas decisiones. Carlos, en tu libro eliges estos dos hechos extraordinarios, estos dos milagros. Bueno, la Sábana Santa, que es un compendio de milagros en cierto sentido, el cojo de Calanda, habiendo tantísimo milagro eucarístico, tantos milagros de curaciones, luego hablaremos de Lourdes, ¿por qué estos dos en concreto? Pues porque había que seleccionar, porque como hay tantos, como has dicho, están los milagros eucarísticos, están la tilma de Guadalupe, está pues la incorruptibilidad del Padre Pío, de Bernadette Subirús,
que se pueden estudiar hoy científicamente. Todas esas cosas se pueden y son fascinantes, pero digo, yo tengo que hablar de algo concreto y me he dejado llevar de lo que a mí más me apasionaba y que me parecía también más importante. La sábana santa es quizá el objeto más increíble que tengamos sobre la faz de la Tierra. Si es cierto que es la sábana funeraria de Jesucristo, eso es impresionante. Y si es cierto que tiene grabado fotográficamente su imagen y su cara en el momento de la resurrección, en el momento de volver a la vida, aunque la imagen sea todavía de un cadáver, es fascinante, es increíble, es increíble. Tiene tanta información, tantos datos que a cualquier persona con el más mínimo espíritu de conocimiento le fascina todo lo que conlleva la sábana santa, porque mm, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista médico, médico-legal, del polen, de la historia, tiene tanto que saber, tanto que estudiar, que apasiona. Y luego el misterio de la imagen, ese, ese hombre grabado por delante y por detrás, con una imagen en negativo, miles de años antes de que existiera la fotografía, que algunos dicen, no, si es de la época medieval. En la época medieval, una imagen en negativo. ¿Dónde se ha visto eso? Que no está pintada, que eso está ya más que estudiado científicamente, que es un grabado misterioso, con una energía misteriosa que no se ha podido reproducir y con una cantidad de detalles, con información en alta definición, con información tridimensional. Bueno, es algo que desde que lo conocí, y lo conocí en una conferencia del padre Lorin cuando yo era un adolescente, pues me fascinó desde el primer momento. Y bueno, pues dije, hace poco, porque dije, me gustaría escribir para ponerlo un poco más claro, porque cuando he leído los libros de la Sábana Santa, y he leído muchos, digo, son muy largos, hay que ponerlo más concreto, más sencillo, más para todos los públicos y con un orden distinto, que vaya más al grano de las cosas importantes, ¿no? Y eso es lo que yo he tratado de hacer. Y luego, pues sí, le he dado mi puntito médico, ¿no? Donde me he explayado un poco más en los detalles médicos de la sábana santa. Y doy fe que ha conseguido hacerlo más sencillo y más didáctico, sobre todo para las personas que tal vez de muchos aspectos científicos se escapan muchas cosas. La verdad es que lo ha conseguido. Precisamente mucho del interés por la Sábana Santa nace de estos hallazgos científicos que de repente van hablándonos de muchas de las cosas que se nos va desvelando y que en estos años pues hemos ido conociendo, pues empezando por esto, porque esta imagen al hacer la fotografía, cuando de repente alguien se da cuenta que estoy viendo aquí, a esto de los pólenes, a tantas cosas. ¿Qué nos dice hoy la ciencia de la sábana santa? Bueno, pues la sábana santa que tiene, le podemos hacer un seguimiento mm, real y realista desde el siglo I, prácticamente desde la continuidad del primer escrito donde se habla de la sábana santa, que es en el Evangelio. Se menciona en los Evangelios, se menciona la sábana santa. Y podemos hacer un seguimiento histórico, es verdad que con algunos siglos de lagunas en donde la reliquia ha estado oculta, no ha estado perdida, pero sí ha estado oculta, bueno, incluso perdida hasta que se volvió a encontrar en Edesa, pero nunca ha habido dos reliquias de este tipo a la vez que podamos decir, no, es que es falsa porque aquí había una y aquí había otra y no puede haber. No, no, nunca ha habido dos, siempre ha habido una, siempre ha habido una. Y una imagen tan rara que los antiguos pues reconocían que había la imagen de Cristo. De hecho, cuando aparece otra vez y después del asedio de Edesa, la imagen y se populariza la imagen de la sábana santa, de la imagen de Cristo, porque muchas veces se mostraba, estaba doblada en cuatro partes, se mostraba solo la cara. Pues en el siglo IV tenemos imágenes de Cristo al estilo romano, con el pelo rizado, sin barba,
una imagen muy romana de Cristo, porque en el siglo IV nadie recordaba la cara de Cristo. Pero desde que se populariza la imagen de la sábana santa, en el siglo VI o VII, eh, esa es la imagen que ha llegado a nuestros días en todos los aspectos. O sea, no hay una imagen que podamos ir al siglo XVII, al siglo XV, al siglo XI, al siglo IX, que no tenga la imagen de Cristo, de la barba, incluso bífida, el pelo largo y los gestos y las características son unas imágenes muy parecidas y todas proceden de la misma imagen original, que es la sábana santa. Pero los antiguos, como digo, pues conocían de esta imagen muy poco, porque era una imagen enigmática. Estaba al revés, estaba lo blanco en negro y lo negro en blanco. Y si vemos, todos, sobre todo los que tenemos unos años, hemos visto un cliché fotográfico. Y si vemos un cliché fotográfico nuestro, de cualquier persona, vemos que no nos podemos reconocer fácilmente. Por lo tanto, pues había unos rasgos que podían identificar, pero no se podía reconocer fácilmente. Cuando en 1898, que ya estamos hablando del siglo XX, siglo XIX, le faltaban dos años para ser el siglo XX, Secondo Pía tiene la autorización de la Casa Real Italiana, porque entonces era propiedad de la Casa Real Italiana, para fotografiar la sábana santa, pues la fotografía con los medios de la época, pero una muy buena fotografía, y se queda atónito al ver el cliché fotográfico, al ver el negativo. Se queda impactadísimo porque por primera vez es el primer hombre en el mundo que ve la imagen al revés, sacando el negativo del negativo de esa imagen y descubre una serie de características, de rasgos que son impresionantes y que, claro, él publica su hallazgo y recibe una cantidad de críticas y una, sobre todo de los agnósticos, ateos, enfervorizados, porque, claro, no quieren aceptar que esa imagen tenga esas características. Lo tachan de fraude, lo tachan de todo, hasta que en 1936, me parece que es, ya se hacen unas fotografías todavía mejores, y todavía muestran mucho más rasgos, mucho más detalle que las de 1898. Hoy en día nadie puede decir que esa imagen no sea un negativo fotográfico, que es algo sorprendente. Una imagen, probablemente la única de la historia que sea un cliché fotográfico sin una cámara fotográfica. Es que no tenemos un caso parecido, un caso igual. Y, y es ya en el siglo XX, como decimos, en 1930 y tantos ya se hacen fotografías de más calidad, pero es en 1968 cuando la Santa Sede, porque ya la sábana es propiedad de la Santa Sede, el último rey de Italia donó la reliquia a Juan Pablo II, a la Santa Sede, y es en 1968 cuando autorizan a un equipo de científicos que se han interesado por la sábana santa y que ellos mismos se denominan STURP. STURP es un acrónimo que es Road Turing Research Project, ¿no? Es el proyecto del estudio de la síndrome y son científicos norteamericanos, la mayoría de ellos de la NASA, que del más alto nivel y con la máxima tecnología que había entonces, llevan todos los equipos, camiones y camiones, al Palacio Real de Turín, y allí les dejan la síndrome durante 5 días completos, y no desaprovechan ni un solo segundo. Es decir, que en turnos utilizan los 5 días, pero días y noches. Me parece que son 120 horas haciéndole estudios, más de 300 experimentos, de los que salieron, si no recuerdo mal de memoria, 120 publicaciones científicas en las revistas más prestigiosas del mundo. Todas las pruebas que se hicieron fueron, porque así lo dijo la Santa Sede y el cardenal Custodio, no invasivas.
eran pruebas que no podían dañar la tela y no podían dañar la imagen. Se hicieron algunas pruebas en el límite, probando pues con algún ácido, alguna sustancia, si se borraba alguna parte de la impronta, y vieron que no, ¿vale? Pero eran todas pruebas invasivas. No querían usar el carbono 14 porque, primero, el descubridor de Frank Levy, el descubridor del método del carbono 14, ya dijo, ya se le ofreció la posibilidad y dijo que la sábana santa no era candidata para el estudio con carbono 14 por el alto grado de contaminación. Luego, si no, incido sobre este punto. Y él dijo que no se hiciera. Y eh, entonces todas las pruebas que se hicieron eran pruebas no invasivas, y la del carbono 14 es una prueba invasiva porque hay que destruir un trozo de la sábana santa para poder hacer la prueba, y todas llegaron a la misma conclusión. Uno de los científicos dijo, necesitamos media hora para saber si la sábana santa es falsa. Después de 120 horas de estudio ininterrumpidas, con más de 300 experimentos, miles de fotografías electrónicas, fotografías de alta resolución, pruebas infrarrojas, rayos ultravioletas, X, todo lo que había a su disposición, el VP8, que es un aparato que se usaba para estudiar analíticamente las fotografías de Marte. Después de todo eso, llegaron a la conclusión de que la sábana santa no era falsa, era de verdad, auténticamente, una sábana funeraria de un hombre que había muerto ahí. Ese hombre que había muerto había sido enterrado al estilo judío. Ese hombre que había muerto, comprobado científicamente, había padecido una crucifixión romana al estilo romano y había sufrido una flagelación al estilo romano. Son dos condenas que no son en absoluto frecuentes porque el derecho romano prohibía a las más altas instancias del Estado condenar dos veces al mismo reo, porque en eso era bastante serio el derecho romano. Y sabemos por el Evangelio que Pilato se salta esa norma y que podía ser condenado y cesado de su cargo por haber hecho eso. O sea, que no estaban dispuestos a hacer excepciones y que era algo muy serio el haberse saltado esa norma. Y con Cristo lo hizo por las presiones que tenía de los fariseos. Y el hombre de la síndrome tiene también eso. No se conoce otro caso en toda la historia. Pues coronado de espinas o con espinas en la cabeza, con sangre, fluidos, restos de tejidos epiteliales, tierra en la zona de las rodillas, de haber caído de rodillas, que coincide exactamente con la vía dolorosa que recorrió Cristo, se ha analizado y coincide exactamente la tierra, con pólenes que coinciden con la zona de Palestina. Pues todo eso nos indica que las sábanas, y bueno, una cosa muy importante, que el hombre que fue enterrado en esa sábana no sufrió la corrupción, no sufrió, no hay ningún dato de corrupción cadavérica en ese cuerpo, por lo menos mientras que estuvo en la sábana de Turín. Entonces, son muchas coincidencias con el Evangelio, ¿no? Son tantísimas, y este estudio científico pues dijo que era real, que la impronta era un misterio que no se había podido desvelar, que tenía información, aparte de que ya se sabía que la imagen era en negativo, es que tenía alta definición, que la imagen está en alta definición y que desvela un montón de detalles que no se pueden observar al ojo humano. Esto para que digan que lo ha pintado un artista medieval, en alta definición, que son cosas que son irrisorias. Entonces confirmaron la autenticidad. No podían decir que era exactamente la sábana funeraria de Cristo, porque no era su misión. Su misión era decir que la sábana es auténtica, que es real, que es una sábana funeraria de verdad y que tiene muchísimas cosas que la relacionan con Cristo, muchísimas, ¿vale? Carlos, nos decías que en el libro recoges todas estas cosas, pero también algunas aportaciones más personales tuyas como médico. ¿Cuáles son estas?
Algunas de estas, para no destripar el libro. A ver que recuerde, quizá desde el punto de vista médico hago un hincapié en estas dos torturas, ¿no? En la tortura de la flagelación y en la tortura de la crucifixión, porque sabemos por cultura general que Cristo murió por la cruz. Y es verdad, pero no es del todo cierto. No es del todo cierto. Cristo murió efectivamente en la cruz y de una parada cardiorrespiratoria como todos los crucificados, pero murió sobre todo por la flagelación, porque Cristo llegó un 70% muerto a la cruz. O sea, llegó más muerto que vivo a la cruz. Por eso duró menos de 3 horas. Si Cristo le hubieran dejado en la cruz, hubiera durado 3 días, que es lo que podía durar cualquier crucificado. Sin embargo, duró 3 horas por el tremendísimo castigo que supone la flagelación, aparte de la coronación, aparte de otros castigos que había sufrido antes, porque estuvo con los sanedritas, donde le abofetearon, le golpearon, le hicieron sangrar, estaba deshidratado. Bueno, muchísimas cosas que ponen los pelos de punta, ponen los pelos de punta y que, pues, desde el punto de vista médico-legal, llaman la atención, pero desde el punto de vista personal y de comprender que eso lo sufrió nada menos que Cristo por mí, pues te hace pensar mucho y quizás te ayuda a cambiar de vida y te ayuda a plantearte la vida de otra manera y de valorar qué es lo importante y qué no es lo importante. Y uno dice, sí, pero entonces voy a tener que renunciar a esto y a lo otro y a no sé cuánto y no sé qué, porque eso me lleva a ser católico y ya sé lo que es, que no me puedo acostar con mi novia, que no, no sé cuánto, que no me puedo divorciar. Y, es que es de risa, ¿no? Porque eso ese cristianismo tan infantil o tan ñoño que muchos tienen en la cabeza no es el cristianismo real. El cristianismo es una aventura fascinante, es apasionante, es lo más divertido que podamos hacer y la aventura más grande que podamos tener en la vida. Merece la pena vivir esa aventura. Yo, desde mi experiencia personal, que la he empezado a vivir un poco, cada vez que la voy descubriendo, digo, pero qué tonto soy que no me adentro más en esto. Pues sí, es que desde el punto de vista de la rentabilidad, es que sería mucho, mucho más feliz, más exitoso, mejor, pero no, pero luego está la persona, ¿no? Que tira siempre para abajo y, bueno, para siempre no, pero que muchas veces tiramos para abajo y no cortamos ese hilito que nos impide volar, ¿no? San Juan Pablo II dice que la síndrome es espejo del Evangelio porque en ella se encuentra pues todo lo narrado en los sagrados textos. Algunos han hablado de un quinto Evangelio que nos hace descubrir con más detalle lo que vivió nuestro Señor en su pasión, muerte y resurrección. ¿Tú cómo ves esto? Pues muy buena pregunta. A mí me gusta más la expresión de San Juan Pablo II de espejo del Evangelio, porque lo de quinto Evangelio ya tiene unos matices teológicos que yo no estoy preparado para juzgar. Porque los católicos estamos obligados a creer en los evangelios, como dice el Concilio Vaticano II. El evangelio narra la vida de nuestro Señor Jesucristo en la tierra y los hechos son históricos. Eso lo dice el concilio. Y eso hay que creerlo. Y el que no crea eso está fuera de la iglesia. Y entonces no es. mm, No debería decirse que el que no crea en la síndone está fuera de la iglesia, ni muchísimo menos, porque la síndone se puede creer o no se puede creer, porque lo que verdaderamente tenemos para creer nosotros son los evangelios, los apóstoles y desde luego el milagro en el que hay que creer siempre es en el de la autorresurrección de Cristo, que en el milagro del cojo de Calanda, por ejemplo, se puede no creer y uno sigue siendo católico perfectamente, ¿no? Entonces, no me atrevo a llamarlo quinto evangelio, prefiero la expresión de San Juan Pablo II, me parece muy acertada, que es espejo del evangelio, porque es que además San Juan Pablo II, con ese hombre tan entrañable y tan didáctico,
utiliza dos palabras, espejo y evangelio, que es que nos dicen muchísimo simplemente con eso. Y es verdad que todo lo contado en los cuatro evangelios respecto a la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, incluso de la resurrección, está en la sábana santa de Turín. Es decir, que el evangelio confirma la sábana de alguna manera y la sábana confirma los evangelios. Son complementarios y es impresionante que podamos tener algo hoy en día material que me esté confirmando los evangelios, que me esté confirmando la existencia de Cristo, que me esté confirmando su pasión, su flagelación, su crucifixión, su muerte, porque ahí está su muerte, está su rigor mortis, está su lanceamiento en el costado, que me pueda confirmar todas esas cosas. Y, por supuesto, esas cosas me confirman que el Evangelio también es verdad. Que ya lo sé por otras cosas. No necesito la sábana santa para saber que el Evangelio es verdad, ni muchísimo menos. Anda que no hay cosas para saber que los Evangelios son verdad, pero siempre ayuda. Carlos, antes has apuntado un poco el tema del carbono 14, que es verdad que en muchos libros le dan mucha importancia. Bueno, hemos visto que tú ya desde el primer momento la relativizas. ¿Por qué? Yo intento poner el carbono 14 en contexto, porque lo que no hay ninguna duda es que el carbono 14 fue una manipulación mediática impresionante, fue un montaje mediático para desacreditar a la Iglesia Católica y, por supuesto, a la Sábana Santa. Entonces, la prueba del carbono 14 se puede hacer mejor o peor. Se hizo y se hizo mal. Se hizo mal. Ahora luego explico por qué. Pero eso es lo de menos, porque uno puede tener errores en la metodología. O puede hacer una indicación de una cirugía y que esa indicación sea mala, como por ejemplo en el caso de la cirugía plástica. Entonces, puede haber una indicación incorrecta para un experimento científico. Bueno, pues eso no tiene, pues llegará otro después y dirá, eso estaba mal hecho. Así es la ciencia y así progresa la ciencia. Pero aquí no fue eso. Aquí fue la filtración de los datos antes de que lo conociera el cardenal Bellamiro, que era el custodio de la Santa Síndone, la filtración a la prensa y la prensa, los más media, porque no era prensa, era televisión, era todo lo que había, hicieron un despliegue informativo mundial tremendo que duró años, diciendo que la sábana santa era falsa, que era una pintura medieval, y eso no lo dijo nunca el estudio del carbono 14, ni dijo que era pintura, ni dijo que era falsa. Entonces, fue, como digo, una tergiversación y yo crecí con esa idea. Yo crecí con la idea de que la sábana santa era falsa y como yo, pues casi todos los chicos de mi edad, porque eso se le dio mucha publicidad y está en la cultura general. Sin embargo, y era una prueba, y encima una prueba mal hecha. Sin embargo, las 300 pruebas del STUR, 10 años antes, no tuvieron, no digo el 1% de la repercusión mediática, el 1 por 1000. No se le dio nada de bombo, nada. Sin embargo, esta que parecía que podía poner en aprietos a la sábana santa, se le dio un bombo exagerado. Y ahora entro directamente en la prueba. Como todo el mundo sabe, y si no lo resumo muy brevemente, todos los seres vivos tenemos una proporción entre carbono 12 y carbono 14. Pues del carbono 12 es prácticamente todas nuestras moléculas de carbono. Y de carbono 14, que es un carbono radioactivo, es una muy, muy baja proporción, pero es estable y esa proporción es fija en todos los seres vivos. ¿Qué pasa con el tiempo? Que en un cadáver o en algún resto biológico, ese carbono el carbono 14 se va a ir desintegrando con el paso de los años. Con lo cual la proporción de carbono 14 va disminuyendo en un resto biológico que ya no esté
en, digamos, el ciclo del carbono, porque después de la muerte ya ha sufrido un parón, ya no se renuevan los átomos de carbono. Yo ahora mismo tengo mis átomos de carbono en constante renovación, porque yo, pues, dentro de un rato me cojo un filete e incorporo nuevos átomos de carbono. Yo no tengo los átomos de carbono del día del nacimiento, probablemente el 1% o menos. Por lo tanto, es un método muy sofisticado y muy bueno para saber la edad de un resto arqueológico y poderla datar con bastante fiabilidad. Lo que pasa es que las pruebas, pues, tienen un margen de error. Eh, un porcentaje importante dan dataciones que son ridículas. Entonces, pues que directamente se desprecian. Y luego que el método exige una cuidadosa o una tremendísima, eh, digamos, evitar la contaminación del objeto. Y entonces hay que limpiarlo exhaustivamente o permitir o no permitir que se haya contaminado en el momento de la extracción. Por ejemplo, tenemos un sarcófago, está aislado, está completamente aislado. En el momento que lo abrimos ya los ponemos al aire y pueden partículas de carbono que se le pega a una bacteria y esa bacteria lleva carbono 14, la proporción normal. Entonces se contamina y ya puede darnos una falsificación, como ha sucedido con estas pruebas en los faraones, que un objeto tenía 1000 años menos que el otro simplemente por contaminación, ¿no? Bueno, pues la sábana santa no ha estado en una urna al vacío desde el siglo I. La sábana santa ha estado expuesta en iglesias, ha estado expuesta continuamente al besamanos. La gente la ha ido tocando, incorporando células epiteliales, bacterias, pólenes, humo de velas, de cirios, y todo eso lleva carbono a la proporción normal del siglo que corresponda. Pues ha incorporado carbono en el siglo I, carbono en el siglo II, carbono en el siglo XIX, carbono en el siglo XX y ahora por fin está en una urna al vacío. Ahora ya no incorpora carbono, pero hasta el siglo XX ha estado incorporando y ha estado muy contaminada. Por eso Frank Levy se negó a hacer la prueba por el alto grado de contaminación. Y precisamente de los laboratorios, de los 3 laboratorios que estudian la sábana santa, el que hace una limpieza más exhaustiva de la sábana, del fragmento de la sábana que le dieron antes de someterla al carbono 14, pues obtiene una edad de 150 años más antigua que el que no la hace, que le sale una sábana santa de 150 años más moderna. Estamos hablando de una discrepancia superior al 10%, es prácticamente el 20%, prácticamente el 20%. Porque si en una prueba si están diciendo que la sábana santa pudiera tener 700 años de antigüedad, 150 años de discrepancia es más del 20%. Y no se admiten pruebas, dataciones que tengan una discrepancia superior al 10%. Y eso se omite, eso se oculta, eso se camufla en el propio estudio del carbono 14 publicado por Nature, por la revista Nature. Entonces, son muchas cosas. Y luego, pues, otras que son turbias, ¿no? Y que no voy a entrar al detalle. Con estas sería suficiente, porque la misma metodología estadística de los estudios científicos que asumen cómo se deben de hacer estas pruebas del carbono 14, pues la sábana santa no cumple ni las condiciones para ser estudiada por carbono 14, si no es previamente tratada de una manera que ahora mismo no podemos porque está muy contaminada, ni tampoco cumple la metodología estadística a la hora de publicar los resultados, que no son aceptables desde la propia metodología científica que se usa para estos estudios, ¿no? Y luego ahí me parece que son 50 artículos publicados refutando la datación del carbono 14. ¿Quién conoce esos 50 artículos? ¿Quién sabe de eso? Todo el mundo sabe que la sábana santa es una pintura medieval y que es falsa. Y es una mentira
y es una manipulación. Por eso digo que no solamente es que sea, que sea dudosa, no, no, es que ha habido una tergiversación intencionada, coordinada, para transmitir una idea falsa sobre la reliquia y dañar a la fe católica, a la Iglesia católica y a la reliquia. ¿Vale? Pero hoy en día es que ningún científico serio se plantea que la sábana santa sea falsa y ningún científico serio se plantea que la datación del carbono 14 haya que tenerla en cuenta hoy en día. ¿Qué aspectos quedan por descubrir de la síndrome? O dicho de otra manera, ¿no? ¿Los avances científicos pueden todavía profundizar más en lo que nos revela la Sábana Santa? Bueno, pues estoy seguro de que sí, porque los científicos vamos descubriendo cosas en lo que investigamos conforme aplicamos la metodología científica y surgen nuevas formas de explorar el mundo. Entonces, no sabemos con qué nos encontraremos en unos años para poder estudiar mejor la síndrome. El método de dispersión de rayos X, que es muy reciente, pues data la síndrome en 2000 años, por ejemplo, ¿no? Pero, y es un método mucho más moderno que no estaba en 1968. Pero como este, otros muchos métodos nos pueden hacer descubrir muchas cosas interesantes, sobre todo cómo se forma esa impronta, ¿no? O de dónde, porque es una energía muy misteriosa y muy calculada. Digamos que cada punto de la imagen tiene un grado de intensidad que demuestra, que manifiesta el relieve de la imagen. Esto es sorprendente, porque si nosotros sometemos cualquier imagen a un analizador como el VP8, que es el analizador que utilizaron, que solo lo tenía la NASA para analizar las fotografías de Marte, porque ya en 1968 la NASA estudiaba Marte para llevar en el futuro un rover o lo que sea y analizar la orografía y poder aterrizar. Y para eso no necesitan una imagen plana, sino que hacían imágenes con alta resolución, unas imágenes que les aportara información tridimensional, y luego con el VP8 conseguían sacar la imagen en relieve. Pues si nosotros aplicamos el VP8 a una fotografía normal, nos dará una imagen totalmente distorsionada. Si las aplicamos a un cuadro de Goya o de Velázquez, una imagen completamente distorsionada. Pero si la aplicamos a la sábana santa, nos da la imagen tridimensional de Cristo. Y hemos podido reconstruir el cuerpo del hombre de la síndone tridimensionalmente con la información que tiene la sábana santa. Esto es sorprendente. Pues probablemente en el futuro también podamos ver qué tipo de energía irradió el cadáver, porque parece que el cadáver irradió una energía misteriosa. ¿Y qué cadáver irradia una energía misteriosa? Sin embargo, los evangelios nos dicen, y los apóstoles lo testificaron, que Cristo resucitó. Por lo tanto, si resucitó, pues ya me cuadra, ya tengo una explicación de esa irradiación, aunque la imagen todavía es de un cadáver. La imagen todavía no es, como algunos han dicho, la imagen de Cristo glorioso resucitado. No, todavía es la imagen de un cadáver, pero es una cosa que es muy enigmática, muy apasionante el profundizar en esa idea. Carlos, ¿la ciencia puede probar que esa sábana envolvía el cuerpo de Jesús o la fe siempre va a tener un espacio pues para poder dar ese sentimiento personal cada uno? Bueno, yo separaría las dos cuestiones, ¿no? Porque el asentimiento personal es necesario, por muchas pruebas que nos den, si no hay ese asentimiento personal, si no hay el querer convertir el corazón, ablandar el corazón y ver la realidad de Dios y tener trato con Él, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. O sea, cuento en el libro, dedico un capítulo a, a que aunque un muerto resucite, me parece que se llama el capítulo. Cristo resucitó a Lázaro y allí los fariseos no creyeron en él, aunque olía, y ellos reconocieron que olía y que había resucitado, lo reconocieron todo,
pero ya montaron su teoría. Entonces, siempre, si no queremos creer, nos montaremos la teoría más absurda, más rocambolesca, lo que sea, ¿vale? Incluso irracional. O sea, yo tengo compañeros que me han dicho auténticas barbaridades porque lo que no quieren es creer, porque lo que no quieren es creer, pero que son cosas irracionales, las que tienen que retorcer el cerebro para violentar el cerebro para decir esas cosas, ¿no? Pues por una parte está la aceptación personal, que es lo que es verdaderamente la fe. Pero desde el punto de vista científico, yo puedo decir que la momia de Tutankamón, pues es de Tutankamón, o que el féretro de Napoleón es de Napoleón, o puedo decir, y todo eso con un grado de certeza pues en el caso de Tutankamón, pues a lo mejor del 90%, o en el caso de Napoleón del 95%, y en casos de otros casos históricos, eso baja al 80, al 60 y menos. Y nadie niega esa relación, porque el 100% es prácticamente imposible. En ciencia nunca tenemos un 100 absoluto. Nunca tenemos. Pues resulta que en la Sábana Santa tenemos un 99. Bueno, los estudios dicen 99,9. Yo con el 99 creo que sobra, pero un 99,9 de relación entre la sábana santa y Jesucristo, por un montón de cosas que ya hemos dicho y que eso se estudia desde el punto de vista matemático y estadístico y dan esa probabilidad, esa probabilidad. Con esa probabilidad todo el mundo acepta la relación entre el objeto y el personaje. Pero cuando se trata de algo católico, siempre se pone en duda. Siempre se pone en duda. Entonces, pero no es objetivo, es una manipulación. Tenemos que tener los mismos criterios históricos y los mismos criterios para valorar, pues, el Evangelio de San Juan que la Ilíada. Y sin embargo, no se aplican los mismos criterios históricos. Tenemos mil veces más pruebas de que el Evangelio de San Juan es de San Juan que la Ilíada es de Homero. Entonces, y tenemos muchísimas más copias, tenemos una relación en el tiempo muy, muy breve. Y bueno, es abrumadora la diferencia entre los evangelios y cualquier texto antiguo. Y es abrumadora la relación entre la sábana santa y Jesucristo. Pero siempre se van a empeñar en poner en duda ese 0,1%, ¿vale? Si ponemos en duda ese 0,1%, podemos poner en duda a Napoleón, a Tutankamón y a cualquier personaje histórico y a cualquier cosa. Pero eso ya es manipulación y intentar meter el relativismo donde no lo hay. Pues vamos a dejar Tierra Santa y nos vamos a ir a Aragón, 1640. El milagro del cojo de Calanda, pues la verdad es que está bastante olvidado. No, no es algo que la gente tenga muy en el horizonte. Sin embargo, es otro milagro que ha suscitado mucho interés. ¿Qué sucedió allí? Pues allí sucedió una cosa increíble y es que a un cojo que le amputan la pierna y que se la entierran 2 años después y por intermediación de la Santísima Virgen del Pilar, le vuelve su misma pierna y con las características que luego diré de un reimplante, que en eso los cirujanos plásticos creo que somos los más adecuados para hablar de lo que es un reimplante. Es increíble, ya lo decía Voltaire, veo, cuando visitaba Lourdes, veo muchos esvotos, veo muchos agradecimientos, pero no veo ninguna pata de madera. O lo decía Richard Dawkins, cuando a un amputado le salga una pierna, entonces creeré. Pero no sabían de este hecho y además de la fuerza probatoria de este hecho, que es tremenda, que es que parece que esté hecho adrede. Porque hay tantos milagros que Dios hace para que queden en el olvido y que queden entre Dios y la persona, que son, porque Dios no necesita probarle nada al resto de la humanidad. Y muchas de esas cosas quedan en el olvido, quedan como
como un acto precioso que ha tenido Dios con una persona. Pero este no. Este, además de tenerlo con esa persona, ha sido público y notorio y ha sido, pues, ratificado de una manera espléndida y de una manera indudable. Porque si se pone esto en duda, podemos poner en duda nuestra propia partida de bautismo y nuestro nacimiento y miles de cosas más, ¿no? Carlos, ¿en qué sentido has hablado del milagro de los milagros o de el gran milagro? La expresión del milagro de los milagros, si no recuerdo mal, es de mi querido padre Miguel de Bernabé, que yo soy discípulo del padre Miguel de Bernabé, que es el fundador del Gardendal, que es el grupo en el que yo estoy, y lo utiliza para el milagro de los milagros, que es la autorresurrección de Cristo. Mesori, si no recuerdo mal, lo llama el gran milagro. El gran milagro porque es grandioso, es a lo grande, es mm, que no ha escatimado Dios en visibilidad para este hecho. Porque como hemos dicho muchas veces, Dios normalmente en los milagros deja una ventana abierta a la duda, porque lo que más respeta a Dios es la libertad humana. No nos quiere forzar. Si nos quisiera forzar a que le amáramos y a que creyéramos en Él, chascaría los dedos y estaría hecho, porque Él es omnipotente. Pero Dios respeta nuestra libertad porque quiere que nosotros le amemos por decisión propia, por nuestra propia libertad. Y es eso lo que parece que se salta en este caso, porque normalmente en los milagros pues siempre uno puede dudar de esto, de lo otro, bueno, es que falta esto, es que, aunque sea muy, muy evidente, pero siempre puede haber alguna cosa que deje una vía de salida al que se quiere escapar. Pues aquí es que no hay vía de salida. De eso se trata. Por eso quizá lo llama el gran milagro, porque es que es un milagro tan espectacular, tan llamativo y que tiene tantos testigos, que es abrumador, que tiene un acta notarial a menos de 3 días, a menos de 3 días de la realización del milagro y por una instancia civil, no religiosa. Es el notario de Mazaleón el que se desplaza a Calanda y levanta acta pública del hecho. Hoy en día no ponemos en duda al notario, porque es la autoridad que nos demuestra con su firma que aquello es verdad. Y lo era en el siglo XVII y lo es en el siglo XXI. Y no es el sacerdote, el cura, el obispo el que levanta el primer testimonio, es el notario. Y las instituciones civiles son las que, ante lo llamativo del hecho, le piden al obispo de Zaragoza que investigue el hecho como posible milagro. Y es tan abrumador la cantidad de datos y tan riguroso el estudio que al año siguiente se declara públicamente por el obispo Apalazoa, me parece que, si no recuerdo mal, como milagro oficial, ¿no? Como milagro oficial. Y pone su sello en su firma y su rúbrica autentificando ese milagro. Y no solamente queda ahí, sino que es, hoy en día, pues España es lo que es. Es un país ahí perdido en el mundo, pero en el siglo XVII, en 1640, España era el país más importante del mundo. Era lo que Estados Unidos es hoy. Y el rey de España podría ser mejor o peor, pero tenía un prestigio universal, un prestigio internacional. Y no hacía las cosas, un rey de España no hacía las cosas a la ligera, sobre todo en los actos públicos. Podría tener más cabeza, menos cabeza, pero... Y el rey de España, Felipe IV, precisamente eh, le manda al conde duque de Olivares que investigue el caso. Estamos hablando del conde duque de Olivares, estamos hablando de una persona absolutamente en contra de Dios y de la iglesia, que es el conde duque de Olivares. Era un bicho, un bicho. Pues ese bicho investiga el milagro
y ve que es auténtico y se lo presenta al rey con... Anda que no le buscaría los matices y los detalles para ver que eso es un montaje, y no lo era. Y es el rey en audiencia pública en el Palacio Real de Madrid, ante toda la corte, pero no solamente la corte, sino ante toda eh, el- la- los representantes internacionales, todos los embajadores. Ahí es donde cita al cojo de Calenda y delante de todos se arrodilla y le besa la pierna. El beso real, el sello real. Qué cosa más tierna y qué modo de autentificar. Hasta el rey de Inglaterra, no puede haber un enemigo de España en el siglo XVII más grande que el rey de Inglaterra. Hasta el rey de Inglaterra creyó en el milagro, porque se lo contó el embajador de Inglaterra que estaba allí en el Palacio Real y creyó en el milagro y lo defendió ante los teólogos anglicanos y estamos hablando del jefe de la Iglesia de Inglaterra hablando de un milagro católico. O sea, que es tremendo, ¿no? Y todas las cortes internacionales creyeron en el milagro, se conoció por toda Europa, por todo el mundo intelectual, en España, por supuesto, en Aragón, hasta que un siglo después cayó en el olvido, pero un olvido intencionado, y se ocultó, y se tapó, y bueno, y hasta hoy. Pero también milagrosamente podemos decir que se han conservado la mayoría de los escritos del siglo XVII, por lo menos tenemos también el acta, tenemos el proceso canónico, tenemos el, el acta de notarial, que es impresionante que se ha conservado de una manera tremenda en la guerra civil, en la guerra napoleónica. Bueno, las vicisitudes que ha sufrido ese acta que haya llegado hoy en día y lo tienen expuesto, pero claro, está en una urna en el despacho del señor alcalde de Zaragoza, ahí en el centro. Si el señor alcalde se digna a invitarnos a su despacho, podremos ir a verlo, ¿no? Como cirujano plástico, claro, tienes una mirada sobre este milagro muy particular. De todo lo que tú sabes y que otro no puede percibir, ¿qué es lo que más te llama la atención de este milagro? Desde el punto de vista médico, pues todo lo que es la evolución de la fractura, la osteomielitis que sufre, una fractura abierta de tibia y peroné, la osteomielitis, la gangrena que se va instaurando lentamente, una gangrena seca. Si hubiera sido una gangrena húmeda, hubiera durado menos de una semana. Y todo eso pues va haciendo que la pierna se necrose y llega a Zaragoza 2 meses después de la herida. Ya en Valencia, que es el primer hospital donde le llevan, ya le dijeron que había que amputar la pierna, pero él dijo que no, que él, porque que iba a ser un inválido ya el resto de su vida, que él quería ayudar a su familia y que cómo se iba a presentar ante su familia como un tullido. Entonces, pues lucha y tenía un prestigio enorme, su hospital de Zaragoza, y dice, pues voy a mi hospital de Zaragoza, que allí me curarán. Y cuando llega al hospital de Zaragoza le dicen, o te amputamos ya o te mueres. Así de claro. Y entonces él dice, bueno, pues ante eso, pues me amputáis. Y le amputaron la pierna y estuvo cerca de 6 meses curándose el muñón, que es que ahí cuento cómo se hace una amputación, el que no esté preparado para leer esas cosas, que se pase las páginas rápido. Y luego, pues, mm, la evolución de este mendigo, que tenía un carné de mendigo que certificaba su mendicidad, que lo daba la autoridad eclesiástica para poder pedir, y que estaba en la Puerta del Pilar, que por ahí pasaba toda la ciudad, todos los días, todos los días. ¿Quién no conoce al mendigo que está por delante tuyo, por donde pasas a diario? Yo, como cuento en el libro, tengo un mendigo en mi camino al hospital de San Francisco, Bot, cuando cojo la Almudena y voy a coger hacia el viaducto, ahí en la calle Bailén, giro y ahí está siempre el mismo mendigo. Y yo lo conozco. Y eso que pasó en coche.
Bueno, pues él ya me conoce porque yo le saludo y tal, y ya sé su nombre, etcétera. Pero todos los demás que no tengan ninguna relación, le den o no le den, saben que ese mendigo está ahí. Si pasan por ahí, saben que está ahí. A lo mejor no han hablado con él en su vida, pero lo conocen. Y más lo conocen por el defecto que tiene en la pierna, como en este caso el cojo de Calanda, ¿no? Bueno, que me enrollo y ahora mismo me pierdo de lo que estaba contando. La parte médica de cirugía plástica. Muy bien. El reimplante que 2 años después tiene Miguel Juan Pellicer en su pierna es algo, desde el punto de vista médico, absolutamente inexplicable. Y desde el punto de vista del reimplante es, mm, pues, encantador, ¿no? Porque nos muestra cómo es un reimplante en el siglo XXI. Un reimplante es volver a conectar un miembro, por ejemplo, una mano, un dedo, una pierna, pero hay que hacer una anastomosis arteriovenosa de los vasos principales, suturar la piel, las estructuras, los músculos, los tendones, el hueso, todo eso hay que hacerlo para que se revascularice la pierna en este caso y se reinerve, o sea, la revascularización es inmediata. Podemos conseguir una para eso tiene que ser el miembro fresco. Es decir, que entre la amputación, si te amputas un dedo, vas al hospital, a un hospital de reimplantes, pero vas con el dedo en hielo. No lo metas en hielo directamente, sino lo metes en un guante y ahí con un poco de hielo para que no esté húmedo y no se congele. Pero lo llevas inmediatamente y ahí te lo pueden colocar. Pero si ha pasado 24 horas, olvídate, ya si han pasado 2 años y encima estaba putrefacta la pierna y con gangrena, pues ya para qué seguir hablando. Entonces ese reimplante es curioso porque dice uno cómo se lo imaginaría un milagro de este tipo, pues que la pierna está perfecta. Pues la pierna no está perfecta, la pierna tiene la cicatriz del reimplante, la cicatriz roja y circular en donde se le realizó la amputación. La pierna tiene un, eh, una herida, una cicatriz antigua de mordedura de perro y otra de un absceso de un malgrano, como dicen en aquella época, pues un absceso que tuviera, pues que se le infectó, pues las dos cicatrices las tiene. Dice, bueno, pues si Dios le ha puesto la pierna, ¿por qué no se la pone una pierna perfecta? Una pierna perfecta, ¿no? Porque le pone su pierna, no le pone una pierna nueva, sino la suya, que es una cosa muy llamativa. Y además cuando fueron en el proceso, porque los restos humanos en todos los hospitales, pues era muy respetuoso con esas cosas, pues se enterraban. Cuando fueron al lugar donde enterraron la pierna, y fue el que la enterró, y a desenterrarla, vieron que estaba el hueco, pero no estaba la pierna. Entonces había volado, se había esfumado y en condiciones perfectas estaba colocada. Pero la revascularización siempre al principio es incompleta y el miembro está frío, está pálido, pues así lo tenía él, frío, pálido y desde luego la reinervación es muy lenta hasta que se recupera sensibilidad, que nunca, nunca es 100% y ya no digamos la actividad motora, cuando te ponen una pierna después de un accidente de tráfico, lo que sea, esa pierna es casi de pega, es casi postiza, pero difícilmente va a recuperar sensibilidad y difícilmente va a recuperar movilidad. La técnica hoy en día pues está muy limitada por la reinervación, que los nervios vuelvan a conseguir canalizar todas las estructuras hasta llegar a la sensibilidad completa y a la inervación completa motora. Pues el miembro del cojo de Calanda no solamente estaba pálido, más frío, sino que tenía los dedos agarrotados de los pies y cuando se puso en pie tuvo que coger dos muletas porque no podía andar. No podía andar. Al día siguiente, cuando fueron en procesión, porque esto sucedió de madrugada y claro, lo llamativo del hecho, pues los gritos, el júbilo, la sorpresa, despertó a todo el vecindario y a todo el pueblo. Y al día siguiente, pues era la comidilla de todo el pueblo fue en procesión a la iglesia a dar gracias. Y él fue ya con una muleta, ya fue, pero en 2 o 3 días dejó las muletas. La pierna era más corta, la pierna era mascota, porque como si le faltara un poco de sustancia a la osteomielitis, una pérdida de hueso por infección, pues parece que
la pierna era más corta, pero en 3 meses recuperó la longitud, recuperó el color pleno, la sensibilidad perfecta y la plena funcionalidad. La plena funcionalidad. Esto desde el punto de vista de un especialista de cirugía plástica, pues es muy curioso porque nos hace seguir todos los pasos que hemos visto en los reimplantes, pero de una forma perfecta y acelerada. Pues siempre nos gusta, ¿no? Doctor Navarro, para terminar, ¿qué nos dicen los milagros al hombre de hoy? Bueno, pues los milagros nos dicen muchas cosas, ¿no? Porque es verdad que si estamos un poco duros del corazón, pues la conversión siempre es muy costosa y en algunas personas más costosa por motivos personales, por lo que sea. Entonces, Dios sabe ayudar a cada uno en sus circunstancias, pero también nos ayuda a todos de una forma general. Nos ha dejado a su Hijo, a Cristo, que ha venido a la tierra para dar la vida por nosotros. Nos ha dejado a la Virgen, nos ha dejado a tantos y tantos santos, a los apóstoles, a tantas cosas, pero también nos ha dado pruebas. Y esas pruebas son los milagros. Los más importantes son los del Evangelio. Esos, el de verdad es la resurrección de Cristo. Hay prueba que Cristo es Dios. Todos estos, el del cojo de Calanda, la sábana santa, todos, el de Lourdes, los de Lourdes, el de Fátima, ayudan, ayudan. Y hay muchos más, los milagros eucarísticos. Entonces, uno cuando está en un proceso de conversión, está buscando pruebas, puede arroparse de todas estas cosas para que investigando de una forma sencilla, humilde y honesta, puede ayudarle a descubrir la verdad, el fondo de la cuestión, el fondo de la cuestión, que no es más que Dios quiere establecer una relación conmigo, una relación personal, una relación de amor. Esto es tal bomba para el cerebro que es que nos revelamos ante una idea tan impresionante que nos parece que no cabe en nuestra cabeza. Y como no cabe en nuestra cabeza, porque es que no cabe en nuestra cabeza, pues ya decimos que eso es irracional, que eso no puede ser. Y no es irracional, será, en todo caso, suprarracional. Será que no cabe en tu cabeza chiquitita de mosquito, de hormiguita. No estamos acostumbrados a decir que somos una mota en el universo, pues en tu cerebro de mota no cabe esa idea. Pero que no quepa no quiere decir que no sea verdad. Y si tenemos espíritu científico, nos ayuda a buscar la verdad de las cosas. Y la verdad está ahí. Doctor Carlos Navarro Díaz, muchísimas gracias por transmitirnos no solo sus conocimientos, sino su entusiasmo por profundizar en la sábana santa, este milagro del cojo de Calanda, para profundizar en nuestra fe. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Padre Javier, a ti por esta oportunidad de contar estas cosas y de también tener un diálogo entre tú y yo, que podamos expresar los dos las cosas que nos importan. Y las cosas que nos importan son para comunicarlas, porque queremos transmitir a la gente que queremos lo que nos ayuda a nosotros a ser felices. Porque, ¿qué le voy a dejar a mis hijos? El dinero de la cuenta del banco, pues si se lo dejo, pues probablemente me lo agradecerán. Pero hay cosas más importantes que dejar a la gente que nos importa, a los que conozco y a los que no conozco. Pues estas cosas que para mí son vitales, pues se las intento transmitir, no porque yo sea un sabio o un conocedor de muchas cosas, porque como digo, no soy ni teólogo ni filósofo, eso lo digo en el libro de Saber para Creer, sino porque he investigado a las personas que más saben y he intentado buscar la verdad, especialmente, como dije antes, al padre Miguel de Bernabé, que es el que me ha enseñado estas cosas, ¿no? Y al que debo en gran parte la felicidad que tengo hoy en día y la vida que llevo. Por supuesto, se la debo a Dios, a Él se la debo de otra manera, pero siempre le estaré agradecido y quiero, pues, ofrecer a los que pueda lo que yo he recibido. Muchas gracias, Carlos.
Damos las gracias al doctor Navarro, que con rigor y de forma tan accesible nos ha acercado a todos estos milagros. Y ahora damos la bienvenida al padre Miguel Márquez y su sección Dios nos hace guiños. Buenas noches a todos. Mi deseo de paz, mi deseo de que este momento sea un momento de recogimiento, de oración, de pedir juntos que sople el Espíritu, que sople sobre nosotros la gracia siempre de un comienzo. Estoy en un lugar muy especial, en un rincón de Castilla lleno de encinas, de vacas, de toros, de pequeñas lomas, en un sitio muy silencioso, muy recogido. Estoy en una capillita muy pequeña, en el conventito de Duruelo, en ese lugarcillo que vio el origen de los carmelitas descalzos, con San Juan de la Cruz, con Antonio de Jesús y con José de Cristo. Eran tres que dieron inicio a estos comienzos humildes aquí, en Duruelo, en esta alquería, una alquería perdida, pero un lugar que se ha convertido en emblemático, en un sitio que habla de un origen muy, muy especial. Pero he tenido con mis hermanos aquí una Eucaristía preciosa esta mañana, llena de emoción, con 50 carmelitas descalzos de toda España, y también con las carmelitas descalzas presentes y con algunos laicos, como Iglesia y como Carmelo, viviendo este momento de recuerdo tan especial que significa para nosotros Duruelo. He comenzado mis palabras a los hermanos recordando el encuentro que he tenido hace 2 días con el Papa y con otros 160 generales que tienen estos días el encuentro de la Unión Superior de Generales, con un tema muy, muy interesante, que es la oración en la era digital, cómo vivir la oración con intensidad. Nos hemos reunido con el Papa en la tarde del día miércoles pasado, y día 26, y el Papa nos ha dirigido unas palabras muy interesantes que os comento y os resumo, y las he ofrecido también a los hermanos para que nos sirvan como de pórtico a este día, a este recuerdo del inicio del Carmelo descalzo en Duruelo hace 457 años, una víspera de Adviento. El Papa nos ha recordado que es importante vivir la oración frente al eficientismo y a las muchas tareas. Nos ha hablado del peligro de la dispersión y nos ha invitado al encuentro, a encontrarnos, a disfrutar de relaciones reales, no solo virtuales, sin prisas, de tú a tú, a cuidar el trato humano, a estar atentos y no perdernos en lo digital, aunque hay que saber aprovecharlo. Y nos ha dicho que es indispensable la presencia, la escucha prolongada y paciente, y el compartir profundo. Me ha gustado mucho esto, compartir profundo de ideas y sentimientos. Nos ha dicho que hay que volver a lo que importa, al corazón encendido de Dios, y que los lazos entre nosotros se transfiguren en vínculos sagrados, en canales de gracia, y descubrir y transmitir la mística de vivir juntos. Bueno, me ha parecido el mensaje en ese tono tan sencillo del Papa, en una charlita breve, no larga. Nos ha conmovido, nos ha ayudado mucho, y hemos estado con él en diálogo durante 1 hora y pico.
respondiendo también a nuestras preguntas, muy, muy cercano, y le hemos podido saludar cada uno. Me sirve esta palabra del Papa, me sirve mucho para enmarcar y para ubicar lo que estamos celebrando los carmelitas en este día 28 de noviembre. Para los que estáis escuchando ya, 29 de noviembre, la madrugada del viernes al sábado. Hace 457 años, San Juan de la Cruz con el Padre Antonio y con José de Cristo iniciaron en una alquería perdida en este rincón, en el extremo de la provincia de Ávila, pegando con Salamanca, en este lugar que se llama Duruelo. Aquí iniciaron una vida muy sencilla. No vivieron mucho tiempo aquí, vivieron apenas un año, y es un lugar que siempre evoca, es como un lugar muy como romántico, podríamos decir, que evoca los orígenes, unos orígenes muy especiales, una invitación a ser familia que se reúne en el sueño y en el carisma de Teresa de Jesús. Esta reunión que hemos tenido era como una invitación a la comunión, más allá de tantas dificultades. A veces desde el origen de los carmelitas hay siempre también como una tentación a veces de la diversidad ideológica, de tantos pareceres. Desde el inicio ya hubo problemas, y Juan de la Cruz los tuvo, por distintos enfoques, como nos pasa hoy también en la Iglesia, en el mundo, en este peligro de confrontación, de polarización en el que estamos. Y esta Eucaristía, en este rinconcito, en este marco tan especial, se ha convertido como en una invitación a la comunión, recordando que solamente hay un bando para los místicos, para los hombres de Dios, para la gente que ha alcanzado ese lugar de sí mismos, donde hay un despojamiento, hay una descalcez, donde se vive una comunión. Los místicos fueron descalzos de sí mismos, desarmados y desarmantes, como decía el Papa, enamorados y contagiando pasión, y tenían prisa. San Juan de la Cruz tenía prisa por un ideal, y nos invita a podar dispersiones que no nos llevan a ser hombres y mujeres de un amor. Esto me comentó un carmelita apasionado de Juan de la Cruz y siempre me marcó: ser hombres de un amor. Y yo anhelo mucho este ideal de Juan de la Cruz, el hombrecillo pequeño de estatura y grande de espíritu, que dice que para este fin de amor fuimos creados. Oh almas criadas para estas grandezas, ¿qué hacéis? ¿En qué os entretenéis? Nos dice en la introducción a un libro que es fundamental, de un carmelita nuestro, el padre Federico Ruiz. Escribió hace muchos años, recuerdo que ha sido uno de los grandes estudiosos de Juan de la Cruz, y también recuerdo que hice su funeral y murió como un niño después de una enfermedad larga de Alzheimer, pero escribió cosas como pocos, cosas bellísimas y cosas muy bien escritas sobre Juan de la Cruz. Es una de las mejores introducciones a los escritos de San Juan de la Cruz. He releído algunas de sus páginas que me han conmovido, y hablaba del tiempo de Juan de la Cruz aquí, en Duruelo. Mirad lo que dice. Decía, fue un periodo breve de su vida, pero sumamente revelador, como un grito de pasión. Era lo que él buscaba. Actúa en las aldeas circundantes, predicando el Evangelio, dando instrucción religiosa a medida de las necesidades. El resto de la jornada lo dedica a la larga oración fuera del horario. Su retiro estaba poblado de ilusión diaria, no quedando tiempo para el ocio en su vida de soledad. Amor inagotable. Y exclama el padre Federico, dice, ¿qué no daríamos por saber dialogar con Dios largamente, eficazmente, como hacía Juan, con nuevo frescor cada mañana? Dice.
Me gusta mucho esto que dice Federico y esto que decía Juan de la Cruz, que hay que recuperar las frescas mañanas de cuando el amor no emperezaba. Dice, se hace una palabra, crea una palabra, no emperezar. Cuando el amor estaba vivo, cuando el amor estaba despierto, cuando había mariposas en el estómago, cuando madrugábamos y no tenía nadie que llamarnos ni despertarnos porque era tal la ilusión, tal el gozo. A mí Juan de la Cruz me suena siempre a esto, siempre me suena a esa especie de fuego interior, de esa llama viva en medio de todo, en medio del hambre, de las cárceles, del final de la vida también, que es víctima de esa diferente manera de pensar que tenían algunos y le buscan a él como de chivo expiatorio. Hemos sabido que en los últimos días de Úbeda, porque lo cuenta cuando el padre Antonio le visita, su compañero de los orígenes, y empieza a contar anécdotas, y él le riñe porque dice que habían hecho un pacto de no hablar de aquellos orígenes. Era como si fuera una cosa tan bonita, un tesoro tan grande, que preferían no hablar de todo lo que allí pasó, de las penitencias. Bueno, hubo un tiempo que iban incluso descalzos, sin sandalias, en medio de las nieves. Bueno, no sé cómo podrían resistir, pero solo se explica porque el corazón estuviera enamorado y rendido, y un amor encendido, un corazón encendido. Pero habían hecho como un pacto de silencio. Juan de la Cruz no era amigo de anécdotas, de contar mucho de su vida. Bueno, todo lo que dicen sus escritos es más bien autobiográfico, pero sin hablar en primera persona. Él siempre va al grano, al fruto, a la raíz de cada acontecimiento. Es muy distinto de Santa Teresa, que, bueno, gracias a Santa Teresa tenemos todo el relato de lo que pasaba en Duruelo al inicio, cuando ella les visita. Y Teresa nos cuenta lo que siente, su alegría de madre al ver este origen tan humilde, tan sencillo, y también su preocupación. Le preocupaba también la salud de ellos y la exageración, que pudieran, por ser exageradamente austeros y mortificados, que pudieran enfermar y se le acabara el sueño de aquel origen que tanto había deseado. Juan de la Cruz se dice en el callado amor, en la gratuidad de la entrega, sin ruido, pero se dice mucho más de lo que imaginamos en todo lo que vivió y escribió. Os invito a acercaros a los escritos de Juan de la Cruz, y empezando por su biografía, que leer una biografía de él para entender, y luego los escritos, el cántico espiritual, la llama, la noche oscura, la subida, donde vuelca su alma sin decir explícitamente que está hablando de él, pero es él narrado en sus escritos. Duruelo es la memoria colectiva de un nacimiento humilde, y ha pasado tanto tiempo de aquel Duruelo, han pasado 457 años. Me ha gustado preguntar a los hermanos, y me pregunto delante de vosotros, cómo estamos de cerca de aquella simplicidad, de aquella ingenuidad, de aquella precariedad, de aquellas frescas mañanas. Por cierto, que esta mañana aquí estaba todo el suelo con escarcha, con un frío tremendo, típico de estos rincones. ¿Cómo estamos de aquel entusiasmo sin cálculos, sin muchos cálculos, ni estrategias? Aquella fe tan bonita, en lo que parece imposible, y ellos ven que Dios hará lo posible y abrirá caminos en los no caminos. Duruelo no se repiten los duruelos, los comienzos, el inicio de los amores, no se repite, pero se puede recrear. Cada comienzo es único, pero sigue siendo vivo. Es una llamada a una fuente que sigue más viva que nunca, a un silbo del pastor que decía Santa Teresa, que nos llama a darlo todo, a recuperar y vivir una noche que esconde la más clara luz. Esta es la gran palabra de Juan de la Cruz. En medio de una tentación de cansancio, de dispersión, de desaliento, en medio de las dificultades, que han sido siempre el territorio privilegiado del Carmelo y de los santos, hay una invitación a la docilidad y a la confianza en la gracia de Dios,
que siempre abre caminos en los no caminos, como he dicho. Se nos invita al riesgo de un amor recién nacido, tal como es Dios para cada uno de nosotros. Un Dios que dijo Juan de la Cruz que era el ciervo herido, que nos busca incansable y sin rendirse, siempre nos busca. Aquel día, 28 de noviembre, era víspera de Adviento, era tiempo de gestación en el seno de María, y se gestaba el sueño teresiano con el temblor de la criatura que se está tejiendo dentro de la madre. Como el Carmelo, como la Iglesia, como nuestra vida, en todos los tiempos, con María, en ese proceso de renacer constante. Hemos acogido en este día las lecturas que invitan a la alegría. Os lo repito, estad alegres. Es una insistencia tan bonita la del Evangelio, la de Pablo, la del mensaje del ángel a María. Es como que se repite en estos orígenes y en esta incertidumbre del momento presente. Nos ha dicho la palabra de Dios hoy que el Señor está cerca. Nada os preocupe. Difícil esto, ¿verdad? Nada os preocupe. En toda ocasión, la oración, la súplica y la acción de gracias. He dicho esto, que los santos y nosotros queremos ser gente agradecida con nuestros orígenes. Y en nombre de todo el Carmelo teresiano, en nombre de todos mis hermanos y hermanas, he dado gracias aquí, hoy, recordando a aquellos tres hombrecillos, Juan de la Cruz, Antonio de Jesús y Fray José de Cristo. Parece que siempre nos acordamos sobre todo de San Juan de la Cruz, pero no nos acordamos que había un José de Cristo, un hermanito humilde, trabajador. Entonces es un recuerdo de toda la familia, de los que brillan más o están más en primer plano y de los que están más escondidos y construyen familia y hacen casa y calientan el pan y preparan las flores. Estaba aquí en la iglesia viendo cómo han adornado las monjas, tan bonitas las flores y con tanta sencillez, con tanta sobriedad y tan bonito todo. He estado con ellas un ratito dentro y me sobrecoge siempre la sencillez de su casa, aquí en Duruelo. Una acción de gracias por todos, por ti que me estás escuchando, por las personas que estáis ahí del otro lado orando con este ratito y invitados a vivir la plenitud de un carisma, el que Dios a cada uno nos ha regalado, con sencillez, con alegría, con humildad y con valentía. Pues decimos sí juntos en este día y digo sí, os invito a decir sí conmigo, dando gracias a Dios de corazón. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre, siempre. Cayetana Jairi Johnson nos habla del reino de Dios en Jesús, en su tierra.
Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, pues de estos días del Evangelio de Lucas, pues voy a destacar el capítulo 17 en los versículos 20 al 25, donde podemos leer que en aquel tiempo los fariseos preguntaron a Jesús cuándo va a llegar el reino de Dios. Él les contestó: el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán, está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros. Dijo a sus discípulos: vendrán días en que desearéis ver un solo día del Hijo del Hombre y no lo veréis. Entonces se os dirá, está aquí o está allí. No vayáis ni corráis detrás, pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y será reprobado por esta generación. Este tema de lo que es el reino de Dios, pues es un elemento de tantos que hay en el judaísmo para entender estas claves internas con las que de manera parabólica nos está hablando Jesús de Nazaret, y tiene unas connotaciones simbólicas y trascendentales de primera magnitud, como os estoy comentando, porque hay una serie de claves internas que caen directamente sobre la persona de Jesús, y por eso pues estaba utilizando este lenguaje misterioso por todas las connotaciones de lo que significa el reino de Dios en el judaísmo. Por un lado tenemos la característica de que es un reino celestial, ya que el Dios de Israel es el Dios de todos nosotros, pues es el Rey del cielo, y el cielo directamente es su trono, según reza el Salmo 103. También sabemos por los cantos del sacrificio del sábado que esto forma parte de la literatura de Qumran, ¿no? Aquellos manuscritos célebres, ¿no?, que aparecieron en esta comunidad de desierto, pues a orillas prácticamente del Mar Muerto, donde en estos cantos nos describe este reino de Dios como: tu reino está entre los absolutamente santos, y el cielo es un reino de templos donde los líderes angélicos de cada reino santo perteneciente al Rey Santo sirven en todos los templos excelsos de su reino glorioso. También en otro pasaje, igualmente de todo este entorno escatológico de Qumran, se nos dice que el arcángel Miguel tenía las llaves del reino de los cielos, que consiste en el cielo mismo. También era posible imaginar que el conflicto entre los ángeles de Dios y Satanás en el reino celestial reflejaba la batalla entre los judíos y los griegos en el reino terrenal, tal como tenemos también en el libro de Daniel, capítulo 7, o en Apocalipsis número 12. Estos dos reinos podrían converger en el futuro, de modo que los guerreros angelicales podrían ser representados uniéndose a un ejército israelita para exaltar la autoridad de Miguel entre los dioses y el dominio de Israel entre toda la humanidad, tal como podemos leer también de nuevo en los manuscritos del Mar Muerto. Después, otro de los contenidos que tiene el reino de Dios es el concepto del paraíso. Y es que la idea de que el reino de Dios es equivalente a un paraíso es porque está caracterizado por la paz, la bendición, la fertilidad agrícola y otros beneficios. Se encuentran expresiones, ¿no?, relacionadas con esta idea de paraíso, que en aquellos días donde reina la justicia no hay sufrimiento ni guerras, e incluso los animales viven en armonía, ¿no? Todo este sentimiento nostálgico que podemos encontrar en el profeta Isaías capítulo 11, también en el primer libro de Enoc, en el Apocalipsis igualmente 21. Es decir, que tenemos estas también referencias constantes, ¿no?, en diversos textos, ¿no?, bíblicos, apócrifos y demás, que nos están chivando constantemente de este anhelo, este sueño, ¿no?, de vivir en paz, y además una paz universal que es equivalente al reino de Dios entre nosotros y que nos lleva a esa dimensión paradisíaca. También está relacionado este reino de Dios con el culto sacerdotal, donde las esperanzas de una nueva Jerusalén con un nuevo templo también se vislumbran junto con la figura del Mesías, ¿no?, como constructor del templo, tal como podemos ver en Ezequiel capítulo 40 al 48, entre estos capítulos, también en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, en el Evangelio de Juan, capítulo 2, ¿no?, en los temas de
digamos, de lo que es la época contemporánea a Jesús, toda esta conexión entre la salvación de Dios, la restauración, la fusión de los oficios reales y sacerdotales, son un alto nivel de purificación, donde el templo es el centro, es el espacio más importante para que se produzca todo esta armonización entre el sacerdocio, los reyes, y también este aspecto paradisíaco de lo que es la justicia universal. Y por eso, pues en la época de la revuelta macabea se destaca particularmente en el segundo libro de Macabeos, pues todo este estado, ¿no?, ideal, idílico, ¿no?, del ser humano, bajo todos estos contenidos que nos ponen directamente en relación estrecha con el reino de Dios. También los rollos de nuevo de Qumran, o de estos manuscritos del Mar Muerto, pues conciben un Dum Virato, ¿no? O sea, que escatológico, de un Mesías davídico, también un Mesías sacerdotal, que guiarán a los hijos de la luz al reino de Dios. Y esto sí que es una constante igualmente en la literatura de Qumran, puesto que están convencidos que ya el fin de los tiempos era inminente, y por eso pues había que estar preparándose de manera constante y continuada en la purificación ritual de los hijos de la luz, que van a combatir a los hijos de las sombras. Por ello, en los rollos de Qumran, el reino de Dios se asocia con el reinado de Israel sobre las naciones, siempre en armonía, donde hay un pacto renovado de paz y prosperidad, hay un culto purificado y una presencia angelical constante. Entonces, esto también invita a que la observancia de todos los mandamientos de Dios, el culto también a todo lo que se refiere a Dios, pues hacen que también el gobierno real de Dios en nuestro plano terrenal pues sea algo efectivo, y así toda la humanidad igualmente se convierte en un reino, un sacerdocio y un pueblo santo. Después también el reino de Dios pues va a aparecer de manera abrupta dentro de todas estas connotaciones escatológicas y de final de los tiempos. El reino de Dios, de nuevo, no insisto, que aparece de manera rebosante y abrupta, desplazando a los reinos paganos, locales o universales. Y en esto también volvemos a echar un ojo pues al libro de Daniel, capítulo 2, donde Dios es el Rey eterno que desciende repentinamente para visitar la tierra con bondad, tal como también podemos leer en el libro de Enoc. En este reino que aparece de manera teofánica, pues no hay ninguna intervención humana, porque Dios baja de su trono real para establecer su reino, vengándose de las naciones y sus idolatrías y exaltando a Israel a las alturas celestiales. También Dios llega a Sion con una salvación para una salvación grandísima para los cautivos y los oprimidos. Y en esto también volvemos a leer al profeta Isaías, en Isaías 51, también en Isaías 59, en Sofonías 3, en Romanos 11, en el cuarto libro de Esdras, número 13 también. Algunos escribas también veían en la Torá, ¿no?, en lo que es el Pentateuco, lo que Dios entrega a Moisés en el Sinaí, vio una gran señal teofánica, teocrática, en la que Dios es el gran Padre que aparecería repentinamente como rey en el monte Sión, reinando en el santuario por los siglos de los siglos, y al final pues se decía amén. También el establecimiento del reino de Dios supone una liberación política profética. De hecho, en la época de Jesús ya sabemos que el ambiente social estaba tremendamente agitado, ¿no?, por esta oposición frontal que tenían los judíos contra los romanos, y sabemos, ¿no?, de la presencia de los sicarios, los celotas, ¿no?, todas estas facciones que sí que interpretaban que había que pasar a unas acciones, ¿no?, de tipo brusco, de tipo militar, para conseguir el restablecimiento por las armas del reino de Dios, ¿no? Entonces, en este sentido, sí que Jesús de Nazaret pues ofrece un contrapunto no tan belicoso, no de llevar un cuchillo o una espada en la mano, sino que utiliza otro estilo pacífico en principio, aunque también tiene amonestaciones fortísimas. Y de nuevo, pues en esto de lo que se trataba era de buscar realmente la conversión de los corazones, la conversión, ¿no?, volver hacia lo que es ser un pueblo santo, y todas
todas estas connotaciones tan positivas y tan bellas, ¿no?, del estado paradisíaco que representa el reino de Dios, ¿no? Y entonces, en este sentido, también, pues para evitar que el reino de Dios pues se haga su manifestación, ¿no?, en nuestro plano terrenal, ya hay también voces sabias del judaísmo que avisan de los engañadores, de los falsos profetas que producen señales falsas, ¿no?, para la nación hebrea, y que les invita a caer en una trampa negativa producida por Satanás para engañarles y sacarles de lo que realmente supone el significado del reino de Dios, ¿no? Entonces, en este sentido, pues hay avisos que incluso hasta el historiador Flavio Josefo pues hace una referencia acerca de estos timadores, ¿no?, de estos falsos profetas, precisamente en un momento donde las guerras contra los romanos, ¿no?, estaban en su punto más alto, ¿no? También es importante señalar que el reino de Dios tiene un contenido mesiánico de primera magnitud, ¿no? Y entonces en esto todos los salmos de Salomón pues sí que hacen una referencia como el Señor mismo es nuestro Rey para siempre, también Dios es nuestro Salvador, el reino de nuestro Dios, que se manifestará en el reinado real del Señor Mesías, a través de quien Dios derriba a los pecadores y a las naciones, ¿eh? Entonces en esto pues tenemos también alusiones del Cantar de los Cantares, ¿eh? Por ello pues el Señor, ¿no?, va a instalar al Hijo del Hombre en su trono de gloria, que es un agente mesiánico con grandes poderes, lleno de sabiduría, que actúa con justicia, que ve a los elegidos vindicados y exaltados, es una gran luz para los gentiles, sana a los enfermos, vence al mal, juzga a los impíos, depone a los reyes terrenales de las naciones que se ven obligados a rendirle pleitesía. También, así para concluir, prima por encima de todo, ¿no?, todos estos aspectos que son van añadiéndose, pero especialmente el reino de Dios es sapiencial. ¿Por qué? Porque el reino de Dios tiene una sabiduría extraordinaria adecuada para hacer a uno lo suficientemente sabio como para reinar y disfrutar de una vida plena, incluso después de la muerte. Entonces, todas estas imágenes y todas estas connotaciones tan ricas en misterio que se pone en boca de Jesús, pues guarda una relación estrecha con estos contenidos que ya los propios judíos tenían, y especialmente se vindicaban en ese periodo tan duro, tan revuelto, tan atosigante en ocasiones que vive Jesús de Nazaret. Y por eso pues los comentarios y las observaciones de Jesús pues tienen un calado extraordinario que solamente aquellos, ¿no?, que entendían estas claves internas de lo que representaba el reino de Dios podían captar, y se buscaba por encima de todo garantizar la paz espiritual a través de la conversión, y así también pues poder aportar cierta tranquilidad en un panorama que ciertamente era duro y era desolador en ocasiones. Así que con el programa de hoy se os manda muchísimo amor, como siempre. Gracias por la escucha y hasta la semana que viene. En Entre tú y yo, la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque van a dialogar sobre cómo cada uno de nosotros somos propiedad de Cristo. Mira, José Manuel, escucho todos los días a las 7, antes de irme a la capilla, a la oración, Una luz en tu vida, en Radio María, claro. Realmente
Esos breves minutos son una luz en nuestra vida. El día de la celebración de los fieles difuntos nos dice Jesucristo: la voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Y ese día, Monseñor Sánchez Monje, comentándolo, dijo algo que se me ha quedado en mi corazón hasta dentro. Somos propiedad de Cristo, y Él, que es fuente de vida eterna, nos recogerá para siempre. Es precioso. Y como hemos comentado tú y yo, la afirmación de ser propiedad de Cristo nos recuerda unas palabras de Isaías: yo soy Dios, tu creador, no tengas miedo. Unos dirán: yo pertenezco a Dios. Otros se grabarán en la mano: yo soy propiedad de Dios. Propiedad de Dios, propiedad de Cristo. Es que produce por dentro seguridad, paz, amplitud, horizonte, libertad, confianza, ánimo, esperanza. Bueno, y todo esto, claro, te hace sentir pues lo que es la fiesta de Cristo Rey, Rey del universo, con la alegría de sentirnos propiedad suya. Jesucristo, nuestro Rey del universo, es la plenitud de toda humanidad y de todo lo creado. Sentimos lo que es la creación y la redención, nuestra condición de elegidos, de amados hijos de Dios. Por eso celebramos la soberanía universal de Jesús y su reino de amor, paz, justicia y amor, que tiene que comenzar en nuestros propios corazones, como decimos constantemente en el Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino. Esta fiesta es el broche final del año litúrgico, en el que hemos podido ir viviendo el misterio de la vida de Jesús. Recordamos que la fiesta de Cristo Rey es relativamente reciente. Fue instaurada por el Papa Pío XI el 11 de diciembre de 1925. El Papa quiso motivar a los católicos a reconocer de manera festiva, llena de gozo, alegría y esperanza, que el mandatario de la Iglesia es Cristo Rey. Pues mira, ya que lo recuerdas, es que en su encíclica Quas Primas promulgó la institución de la nueva festividad litúrgica de Cristo Rey. Oye, qué humano y práctico es su comentario, el del Papa, sobre las fiestas, todas las fiestas de la Iglesia. Dice que para instruir al pueblo en las cosas de la fe y atraerle por medio de ellas a los verdaderos goces, son mucho más eficaces las fiestas de los sagrados misterios que cualquiera enseñanza del magisterio eclesiástico, por autorizadas, no sé, que puedan ser. Sí, bueno, es que las fiestas nos conmueven, nos instruyen, nos hablan cada año y perpetuamente, penetran en la inteligencia y en el corazón. Hablan, en realidad, a toda nuestra condición humana. Se pueden convertir en nuestra propia sangre revitalizadora. Por la variedad y la belleza de los días festivos podemos aprender a vivir en nuestro caminar hacia la casa del Padre. Es que el que Cristo sea Rey del universo, la celebración de esta solemnidad está constantemente en nuestra vida. Es algo que en cada momento podemos hablar de ella. La fiesta de Cristo Rey, porque sintetiza todo. San Pablo, en la carta a los Colosenses, nos ofrece una profunda vivencia de la centralidad de Jesús. Es lo que tenemos que vivir. Eres el centro de todo, el principio, el primogénito de la creación. Dios le ha dado la plenitud, la totalidad, para que en él todo sea reconciliado. El Dios que es amor se nos revela y se nos manifiesta en Cristo Jesús. Por Cristo Jesús podemos abrirnos al misterio de Dios y al misterio de nuestra vida personal, de nuestra verdadera identidad,
Dice el Papa Francisco que esta fiesta nos llama a dirigir la mirada al futuro, o mejor aún, hacia la última meta de la historia, que será el reino definitivo y eterno de Cristo. Lo necesitamos a diario. Esta fiesta nos ayuda a entender que Jesús es el centro de la creación. Y la actitud que se nos pide es la de reconocer y acoger en la vida diaria, en los pensamientos, palabras y obras, en todas las circunstancias, la centralidad de Jesucristo. Claro, eres el centro de la humanidad y de todo hombre. Esto tenía que ser vida en nosotros. A Él hemos de referir las alegrías y las esperanzas, las tristezas y las angustias que entretejen nuestra vida. La pérdida de este centro y sustituirlo por otras cosas provoca daños, tanto para el ambiente que nos rodea como para nosotros mismos. Mira, hay una escena en la película de La Pasión de Mel Gibson que tú y yo hemos comentado porque nos gusta mucho. Jesús, camino del Calvario, derrumbado bajo el peso de la cruz y caído en tierra. Y su madre María, mirándole, rota de dolor, oye que su hijo le dice: mira, yo hago todo nuevo. Y recordamos ese fragmento del Apocalipsis en el que se hace esta afirmación: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y oí una gran voz: he aquí la morada de Dios entre los hombres, ellos serán su pueblo, y el Dios con ellos será su Dios, y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor, porque lo primero ha desaparecido. Y dijo el que está sentado en el trono: mira, hago nuevas todas las cosas. Esta es nuestra luz para vivir con sentido a toda circunstancia, y nuestro horizonte, que nos llena de esperanza. Eso es vivir en la Iglesia. Eso es sentir a nuestro Señor Jesucristo, Cristo Rey del universo. La liturgia, dice el Papa León XIV, es fundamental para la Iglesia por ser el lugar de encuentro con Cristo, la celebración del misterio de salvación y proclamación de la fe, que pone de manifiesto la comunión eclesial y la vitalidad de la fe. Pues mira, ahora me hace recordar una pregunta que se hace San John Henry Newman. ¿En qué sentido soy mejor por ser miembro de la Iglesia de Cristo y así vivirlo? Pensemos en todo lo que conlleva ser miembro de una familia. Vivir en ella, la familia. Dios mío, tan olvidado hoy lo que realmente es la familia, la célula básica de la sociedad, porque es el primer núcleo social donde se aprenden realmente, iba a decir, se maman los valores, se transmite la cultura y las tradiciones, proporciona amor, apoyo, sentido de identidad y pertenencia, sienta las bases para el desarrollo personal. Mira, volvamos a la pregunta: ¿en qué sentido soy mejor por ser miembro de la familia de la Iglesia de Cristo? Y yo creo, José Manuel, ¿verdad? Nos invitamos a nosotros y a todos los oyentes a que en un rato bueno de oración y después también, si quieren, de diálogo con amigos, ¿cómo cambia la vida ser miembro de la Iglesia de Cristo y vivir del ritmo de su tiempo a diario? No existe ningún santo que no lo haya vivido. Mira, dice Benedicto XVI en sus escritos que el poder de Cristo no es el poder de los reyes y de los grandes de este mundo. Es el poder divino de dar la vida eterna, de librar del mal, de vencer el dominio de la muerte. Es el poder del amor, que sabe sacar el bien del mal, ablandar un corazón endurecido, llevar la paz al conflicto más violento, encender la esperanza en la oscuridad más densa. Este reino de la gracia nunca se impone. Siempre respeta nuestra libertad. Cristo vino para dar testimonio y ser la verdad. Como declaró ante Pilatos, quien acoge su testimonio
se pone bajo su bandera, según la imagen que le gustaba tanto a San Ignacio de Loyola. Por lo tanto, es necesario que cada conciencia elija ¿a quién quiero seguir? En todas las épocas tenemos testigos y testimonios de la importancia de esta elección. Vivir a Cristo Rey del universo es celebrar la comunión de la Iglesia. Me viene el lema del Papa León XIV, que se centra en la promoción de la unidad y la comunión en la Iglesia. Y Nilo, uno unum, significa en el uno somos uno, que retoma las palabras que San Agustín pronunció en un sermón, la exposición sobre el Salmo 127, para explicar que aunque los cristianos somos muchos, en el único Cristo somos uno. Jesucristo, Rey del universo, su reino no es de poder terrenal, sino de amor, verdad y salvación, y su autoridad abarca toda la realidad, toda, tanto material como espiritual. Su realeza se manifiesta a través de la entrega, la humildad, el servicio. Sí, somos propiedad de Cristo. Vivamos como testigos suyos que quieren colaborar en la construcción de la civilización del amor. Nos despedimos hasta el próximo programa en el que regresaremos con nuevos contenidos. Muchas gracias por habernos acompañado. Ya sabéis que podéis contactarnos en una dirección de correo electrónico haymuchagentebuena@radiomaria.es y también descargaros nuestros podcasts en la página web de Radio María. Gracias por estar ahí. Han escuchado en Radio María Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado.